Sigan conmigo con su vista el pasaje que estudiaremos. Estamos en el capítulo 5 de la carta de Pablo a los Gálatas y leo del versículo 24 al 26. Hemos estado estudiando este capítulo 5 y particularmente del versículo 16 y con la gracia de Dios hoy terminaremos esta sección. Escrito está en la palabra de nuestro Dios así, Gálatas 5, 24. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Amén. Amado Padre, te agradecemos porque esta palabra es viva y es eficaz y es como una espada de dos filos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pedimos que sea por tu Santo Espíritu que atraviese nuestros pensamientos, exhiba nuestra conciencia y que quite aquello del viejo hombre que todavía se aferra a tomar control de la vida diaria de tus hijos, de mi propia vida. Te suplicamos en el nombre de Jesús que tengas misericordia de nosotros, para que Jesucristo pueda ser visto en medio de tu pueblo y que tu gloria como Padre eterno llene la tierra en medio de tu iglesia. Te lo pedimos en su santo nombre, el nombre de nuestro Dios y Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, por favor. Aquellos que tenemos hijos, en algún momento, cuando hemos deseado a nuestros hijos y hemos platicado acerca del plan, de la posibilidad de que llegue un hijo a nuestras vidas. Me acuerdo que cuando nos casamos, mi chula y yo hablamos acerca de cuántos nos gustaría tener y hablamos de 6, deseábamos 6. Sin embargo, ese puede haber sido nuestro deseo, 6 hijos, y el Señor dijo otra cosa, 3 y solo 3. Porque 3 fueron cesáreas, luego tumores en la matriz que es el reservorio donde viven los hijos durante 9 meses, va para afuera. Entonces el Señor manda y uno puede desear, pero Él hace otra cosa. Y lo que Él hace, lo hace bien. Y el Señor no tiene que alinearse a nuestros deseos. Eso es así, es la verdad. Pero sin embargo, cuando nacen nuestros hijos atraen toda nuestra atención. Nuestro corazón se vuelca hacia ellos. No pudimos verlos durante 9 meses, pero ahora que los tenemos enfrente de nosotros, no queremos que se les mueva un cabello sin que pongamos atención. Queremos poner todo nuestro ser en ellos y tantito hacen un ruido y ya queremos ver qué está pasando con ellos. Y cuidamos de ellos y les alimentamos y les cambiamos su ropa sucia. Y cuando alguien llega y somos exagerados, te pones primero antiséptico y después ya puedes tocarlo. Y no lo acerques mucho a tu boca. Y sobre todo en estas fechas que hay tanto virus. Pero los que somos padres no nos damos cuenta de eso, de que hemos sido exageradamente cuidadosos con nuestros hijos. Pero eso sí, cuando crecen y quieren seguir siendo ellos el centro del universo, ellos quieren seguir teniendo total control de la vida de los padres, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con nuestros hijos? ¿Qué pasa con nuestra paternidad?
O sea, ¿en qué momentos pierde uno? No pierde uno control de los hijos. ¿En qué momentos uno entrega el total control de sus vidas a esos escuincles que el día de hoy tú debes hacerle caso según los países de primer mundo, que si te dice tu hijo varón a los 7 años de edad que resulta que decide ser niña, los padres deben de someterse al gobierno de su hijo y hacer todo lo que sea necesario para que su hijo se convierta en una niña, siendo que Dios, su creador, lo hizo niño, varón. Hemos llegado a ese grado de insensatez en el mundo porque el mundo mismo fue creado por Dios. Y cada ser humano que ha pasado por la superficie de la tierra es creación de Dios, y cada ser humano se debe a Dios. Pablo había engendrado a los creyentes en Galacia y lo había hecho por la única manera en que puede realmente nacer un creyente, que es por el poder del Evangelio. Solamente por el Evangelio de Jesucristo se puede nacer de nuevo. Solamente cuando hay conciencia de pecado, justicia y juicio, como enseñó nuestro Maestro, el Señor Jesucristo, es cuando entonces nos damos cuenta que desde que nacemos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales todos nosotros anduvimos en otro tiempo siguiendo el pensamiento de este mundo, y ese pensamiento del mundo es exactamente dirigido y conformado por un espíritu que hoy opera en los hijos de desobediencia, el espíritu de la potestad del aire, nombre también para Satanás. Sin embargo, como estamos muertos en nuestros delitos y pecados y sujetos al pensamiento del mundo, obviamente no podemos darnos cuenta, porque también seguimos los pensamientos y los deseos y las pasiones desordenadas que existen en nuestro corazón engañoso y perverso, que es más que todas las cosas, según Jeremías 17, versículo 9. Esto que acabo de decir, que es Efesios 2, del 1 al 3, y Jeremías 17, 9, no son palabras del doctor Roberto Perales, no. Son palabras de aquel que creó el universo entero. Nunca ha perdido él la autoridad sobre el universo, nunca. Pero se ha permitido el grado de insensatez que ocurre no solamente en la sociedad con ese tipo de cosas que mencioné, sino además en la vida personal y en los sitios más privados de cualquiera de nosotros. Y el apóstol Pablo está consciente que él engendró a estos creyentes en la iglesia de Galacia. La iglesia de Galacia nació porque Pablo vino y trajo vida, la vida de Cristo, el Evangelio, y los trajo para predicarles y decirles: están bajo el juicio de Dios, la ira de un Dios santo y justo no puede dejar por inocente al culpable, y requieren reconocer sus pecados, arrepentirse de ellos y volverse en desesperación a la obra completa de la misericordia de Dios manifestada en este mundo hace más de 2000 años por medio del Cordero Santo, que vino al mundo no para condenarlo, sino para salvarlo. Jesucristo es el hombre, el Hijo del hombre, que vivió la vida que tú y yo jamás viviremos. El Hijo del hombre que obedeció a su Padre y Creador del universo hasta lo sumo, y se humilló y se humilló y se humilló. Y el mayor grado de humillación no solamente fue el venir a servir a todos nosotros cuando Él es el Rey, sino además fue a esa cruz y tomó nuestro lugar y tomó el castigo de nuestra paz con Dios, y la culpa de nuestros pecados fueron puestos sobre Él. Aquel que no conoció pecado, que jamás practicó pecado, que fue tentado en todo pero sin pecado, por nosotros fue hecho pecado. A su cuenta fue cargada nuestra culpa y fue castigado por nosotros, y fue puesta sobre nosotros su justicia, justicia perfecta.
aquel 2 Corintios 5:21. 2 Corintios 5:21 lo dice: aquel que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, para darnos su perfecta justicia a nosotros. ¿Qué más grande muestra de amor de un creador que anda buscando a sus hijos? Y sus hijos perdidos, extraviados, buscando solamente lo que ven sus ojos, anhelando solamente lo que su corazón desea. Pablo está totalmente trastornado en emoción, está contristado, tiene tanta tristeza de que engendró estos hijos en la fe en Galacia y sin embargo se han desviado tras otros evangelios torcidos, noticias torcidas. Y eso lo vimos obviamente en la palabra a lo largo del estudio de este libro. En esta sección veremos, en estos 3 versículos que leí, nos encontramos 3 distintivos o 3 marcas del verdadero creyente. 3 distintivos o 3 marcas del verdadero creyente, que son pertenencia, vida y gloria. Pertenencia, vida y gloria. El primer versículo que leímos en Gálatas 5:24, lo acabamos de decir: los que son de Cristo Jesús. Los que son de Cristo Jesús. ¿Te fijas? Pertenencia. ¿De quién eres? ¿De tu padre? Discúlpame, pero no. ¿De quién eres? ¿De tu novio o de tu novia? Discúlpame, pero no. Eres de tu Creador. Eres de tu Creador, eres de Dios. Dios te creó, por lo tanto le perteneces. Sin embargo, hay algunos que ha creado Dios en esta vida, que se los ha entregado a su Hijo. Y según Juan capítulo 6 nos dice la palabra en varias ocasiones: nadie puede venir al Hijo si el Padre no lo trae. Entonces, eres de Dios, cierto, todo mundo, el Chapo, Hitler, el que me puedas decir, la peor criatura para tus ojos, todos son creación de Dios, sí, y todos le pertenecen, quieran o no, pero de Cristo, solamente algunos, o solamente muchos, si consideramos todas las generaciones que han pasado. Pertenencia. Dice aquí la palabra del Señor: los que son de Cristo Jesús. Si revisamos lo que les ha escrito en los capítulos anteriores, veamos, por ejemplo, en el primer capítulo, lo que les dijo ya a estos creyentes. En Gálatas 1, versículo 3 al 5, dice la palabra del Señor: gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, que se dio a sí mismo. ¿Por qué? ¿Por qué se dio Jesucristo? Por nuestros pecados. Escúchalo bien. Todos somos pecadores, y por cuanto todos pecamos, todos estamos lejos de la posibilidad de llegar delante de la gloria de un Dios santo. ¿Alguna vez te has puesto a pensar en el infierno y que ese es el lugar al que ibas o al que vas? ¿Alguna vez has pensado esto? ¿Alguna vez has meditado sobre esto? O sea, ¿alguna vez has pensado de qué te salvó el Señor? Déjalo, no nada más allá, aquí. Tienes la capacidad de enfrentar una noticia como que tu esposo, tu hijo, lo más apreciado de este mundo está a punto de morir. ¿Tienes la capacidad y el soporte? ¿Tienes la tranquilidad de que tu perfecto Dios, pero ahora también Padre, porque te ha adoptado, te capacita para pasar por ese valle de sombra de muerte? ¿Estás realmente lleno de la gracia y la paz que acaba de decir aquí Pablo? Gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo.
Porque dice en el verso 4, Él se dio a sí mismo por nuestros pecados. Él se entregó por nuestros pecados. ¿Para qué? Para librarnos del presente siglo malo. ¿Conforme a qué? A la voluntad de nuestro Dios y Padre. ¿Te fijas? Nuestro Dios y Padre. Aquí sí lo está diciendo Pablo, porque Pablo no solamente tiene a Dios como Dios, sino también lo tiene como Padre, y además les está hablando a los creyentes de Galacia. No le está hablando a todo mundo, solo a los creyentes de Galacia, que como hijos malcriados se han ido y se han cambiado y han seguido otros dioses ya, otras formas de, y ahorita lo vemos. Cristo les repite y les recuerda, el evangelio se dio por nuestros pecados para librarnos. Lo primero que vemos aquí, que un hijo de Dios que pertenece a Cristo Jesús es totalmente libre. ¿Libre de qué? Libre del presente siglo malo, libre de todos los engaños y de las corrientes del pensamiento del mundo, donde dicen tantas cosas como que tú mereces ser feliz. Tú puedes hacer todo lo que tengas que hacer, pero busca tu felicidad. Exactamente lo mismo que sucede con un chiquillo malcriado al cual no se le enseña que su vida tiene otro sentido. Libres del presente siglo malo. Y entonces dice el versículo 5, para ser hechos conforme a la voluntad de Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos. Es solo en el propósito de Dios que Dios va a ser glorificado realmente por cada ser humano. Pero les dice ahí mismo en el capítulo 1, en el versículo 15, Gálatas 1, verso 15 y 16, cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo le anunciara entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. Entonces, los que somos de Cristo Jesús, no solamente somos libres de este siglo malo, sino que además fuimos llamados. Fuimos llamados. Y fíjese cuando dice Pablo, desde el vientre de su madre ya había sido llamado. Y dice que fue llamado solo por gracia. Me llamó por su gracia, no porque fuera un niño lindo de ojo verde, niño cachetoncito con 5 kilos de peso al nacer, con 55 centímetros de longitud. No se trata de eso. No nos eligió por lo lindo o linda que eras. Si tú revisas el capítulo 1 de Efesios 1, te habla acerca de la elección incondicional. Te habla acerca de la predestinación, cosa que a muchos no les gusta oír, pero lo dice Efesios 1. Y en el versículo 5, 9 y 11, si tienes la curiosidad, puedes revisar en Efesios 1, versículos 5, 9 y 11, en tu casa, que Dios, antes de la fundación del mundo, te eligió. Antes de que tú existieras en el vientre de tu madre, te eligió, te predestinó. Y dice esos 3 versículos que lo hizo en total libertad de decisión, por el puro afecto de su voluntad. No por quién ibas a ser tú, no porque un día te iban a interesar las cosas de Dios, no, para nada. Simplemente porque así le plació a Él. ¿Y quién es suficiente para contradecir a aquel que tiene solo la palabra de verdad y no tiene un corazón engañoso y perverso como el tuyo y el mío? No solamente hemos sido liberados
del siglo malo, sino Pablo está diciéndoles a ellos, yo fui llamado por gracia, no por nada que haya sido hecho. Entonces, esta es una realidad que Pablo les está escribiendo a ellos porque nuevamente quiere repasar con ellos las lecciones fundamentales A, E, I, O, U y después A, B, C, D, etcétera, etcétera, y luego del 1 al 10 y luego hasta el infinito. Pero tiene que revisar lo básico otra vez, lo fundamental, porque se han desviado. Han quitado sus ojos del Dios que los salvó. Han quitado sus ojos del amor de Dios que entregó a su propio Hijo por nosotros, para hacer de nosotros un pueblo único y santo. Entonces, la pertenencia no es algo que nosotros nos damos a Él y por eso ya le pertenecemos. No, Él nos toma y no nos pide ninguna autorización, nos quebranta, ilumina nuestras tinieblas, rompe nuestro duro corazón, nos pone un corazón de carne y pone un nuevo espíritu dentro de nosotros, como dice Ezequiel 36, y nos lava por su Santo Espíritu y su palabra. Hermoso. Es totalmente de Él la obra, quien la empieza. Es totalmente Él el que la sigue. Y es totalmente Él el que la va a llevar hasta el fin. Esto es hermoso. Amados, es hermoso. No depende de nosotros, ¿no te das cuenta? Qué precioso evangelio tenemos. Cristo Jesús es el Señor. No se escapa nada de Él. Y Él es el perfecto Dios y santo Hijo. Ahora, si esa es nuestra pertenencia, por tanto, ahora sí, pasemos ahora, ahí adelante, al capítulo 2 de Gálatas, versículo 15. Y dice, sigue diciendo Pablo, Gálatas 2, verso 15. Nosotros, Pablo hablando de él como judío, como israelita, nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, amados. ¿Por qué dice Pablo esto? Porque el Dios que hizo los cielos y la tierra solamente se había revelado a un solo pueblo, al pueblo de Israel. Y todos los demás pueblos que no tenían al único Dios, tenían muchos dioses. Más o menos como ahorita. Tu Dios el dinero, tu Dios la belleza, tu Dios la fama, tu Dios tu carro, tu Dios tu casa, tu Dios tus hijos, tu Dios tu marido. Más o menos igual que ahorita. Dioses los fabrica el corazón. Y es aquello que toma tus pensamientos y que te anda dando vuelta las 24 horas del día y a lo cual tú entregas todo, cuerpo y alma. Ese es tu Dios. El motivo de tu adoración, las 24 horas es tu Dios. Y por eso dice, no somos como los gentiles que no tenían a quién adorar y agarraban muchos dioses. Sin embargo, versículo 16, sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo, también nosotros, dice Pablo, los judíos, hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Como Dios es santo, Dios es totalmente justo. Y si Dios te creó a ti y a mí, Él es el único que puede juzgarte. Yo no estoy haciendo un juicio sobre tu vida, pero las palabras de Dios a ti y a mí, a los dos, nos están juzgando en el momento que las estamos escuchando. Por eso leímos que es una espada de dos filos. Ahora tú puedes hacerte a un lado y a otro lado, pero la espada ahí está. Es la palabra de Dios. Y la palabra parte y arranca la carne, o la palabra juzga y condena, o libera o encarcela bajo juicio y la ira de Dios eterna. Y Pablo está aquí diciendo 3 veces que la salvación solamente es por fe
en Cristo, 3 veces está hablando que solamente así es justificado delante de Dios. Que no podemos, por obras de la ley, 3 veces dice que no es por obras. No es porque tú seas un poquito malo y un mucho bueno. No, jamás es por obras. Nunca va a ser por todo lo que tú hagas. Ya lo leímos y ya lo dijimos también, que todo es por gracia, no es por obras. Sin embargo, hemos creído, porque nuestro corazón engañoso y perverso nos hace ver que mientras no hagamos tanto mal a la gente y busquemos solamente nuestro propio mundo, entorno y satisfacción personal, no pasa nada. O sea, no estamos haciendo nada mal. No estamos robando, no estamos matando, pero sí estamos mintiendo, engañando, fornicando y estamos buscando en nuestras lujurias todos los placeres del mundo y estamos queriendo ser aquello que solamente nuestro corazón quiere en vez de buscar la verdad que eche abajo todas nuestras mentiras. Ahora, lo terrible es lo que Juan capítulo 8, versículo 30 y 31 nos vemos. En Juan 8, 30 y 31, Jesucristo está hablando delante de muchos y de repente dice el 30 y el 31 que muchos habían creído en Él, en Jesucristo. Y en Juan 8, 30 y 31, Jesucristo, después de estar hablando uno de sus discursos terrenales, dijo: si mi palabra permanece en ustedes, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Y le estaba hablando a los que habían creído en Jesús, y ahí a esos mismos hombres que habían creído en Jesús, en el versículo 42 al 44 les dice: ustedes, a los que habían creído en Jesús, ustedes son de su padre el diablo, el padre de mentira. Y les hace ver por qué les está diciendo eso. ¿A quién se lo dijo? A los que habían creído en Jesús. Amado, creer en Jesucristo aquí, sin pertenecer a Él, es un engaño. Sin haber sido liberado de la esclavitud del pecado, porque en ese discurso de Juan 8, 30, 31 hasta el 44 dice: el que practica el pecado, esclavo es del pecado. Lo puedes leer en casa para que te quede más claro y meditar en este pasaje. Es un pasaje demasiado importante. Esclavo es del pecado. Entonces, si no eres liberado de este siglo malo, de tus pecados, si no has sido llamado por gracia, es posible que el día de hoy te esté llamando el Señor: arrepentimiento de tus pecados y a fe, y descansar realmente y reposar de tus vanas obras solo en la obra perfecta y completa de nuestro Señor Jesucristo. Porque es ahí donde vas a ser justificado para el día de la ira, el día del juicio final, que obviamente por todas las circunstancias parece que se acerca. Ahora, si pertenecemos a Él, si dice ahí en el versículo, volvamos a nuestro texto, por favor, si dice Gálatas, ¿sí?, que los que son de Cristo, versículo 24, han crucificado, fíjate bien ahora cómo lo dice, han crucificado la carne con sus, ¿qué?, pasiones y deseos. Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Otra vez volvamos a nuestro pasaje en Gálatas 2 para seguir leyendo. En Gálatas 2 dice, versículo 17: pero si buscando ser justificados en Cristo, nosotros hemos sido hallados pecadores, ¿es Cristo entonces ministro del pecado? Y dice Pablo: no, de ningún modo. O sea, poder pertenecer a Cristo realmente, ser de Cristo y seguir pecando, ¿se vale? Pablo lo dice aquí: no, en absoluto. No lo dice Roberto Perales, lo dice Pablo. No, en absoluto, de ningún modo. Versículo 19: pues mediante la ley de Dios, yo morí a la ley de Dios, porque nadie puede cumplir la ley. ¿A fin de qué? A fin de vivir para Dios. O sea, si delante de Dios por su ley
estoy condenado y reconozco mis pecados y me arrepiento de ellos, entonces puedo salirme y dirigirme a aquel que sí cumplió la ley en mi lugar, aquel que sí pagó en mi lugar por mis pecados el castigo de mi paz con Dios. Y así lo dice aquí, mediante la ley, Gálatas 2:19, mediante la ley yo morí a la ley a fin de vivir para Dios. Vivir para Dios, o sea, pertenecer a Cristo, pertenecer a Dios por medio de Cristo. Versículo 20, con Cristo yo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en esta carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó. Así, pecador, sí, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, mi amado. ¡Qué grande amor! No merecíamos ese amor y sin embargo nos amó al grado de morir por nosotros. Y es lo que está diciendo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que hoy vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, verso 20, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. O sea, la muerte de Cristo es totalmente vana, inútil, si tú sigues confiando en que vas a hacer algo para poder entrar al cielo. La muerte de Cristo es totalmente vana e inútil si tú consideras que con ir a una congregación a escuchar, abrir tu Biblia, con eso ya ganaste puntos para entrar al cielo. Es lo que estamos leyendo aquí. Si nosotros realmente pertenecemos a Cristo, por lo tanto, ahora sí, vamos a nuestro texto, ahí en el capítulo 5:24. Los que son de Cristo Jesús, que dice, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Han crucificado y siguen crucificándolo. Amados, esa es, si Él vive en mí, o sea, si el Dios santo, santo, santo vive dentro de ti, vas a poder ver pornografía con toda la libertad, vas a poder mentir con toda la libertad y no sentir nada, ningún remordimiento ni nada. Va a llegar el momento en que no aguantes más. Si eres del Señor, va a llegar un momento en que Él en ti te va a convencer, no puedes seguir así. Y no lo vas a hacer por el mundo, lo vas a hacer por el Espíritu de Cristo al cual perteneces. Los que son de Cristo han crucificado la carne. Ya no vivo ya más yo, más vive Cristo en mí. Han crucificado la carne, mi amado. El crucificar la carne es una consecuencia de ser un hijo de Dios. Es una demostración de que eres un verdadero hijo de Dios. Pecas y pecas y pecas y pecas y llega el momento que dices, no puedo más. ¿Me explico? No puedes hacer como si nada. Tienes que sacarlo, tienes que confesarlo, tienes que exhibirlo. Porque perteneces a Cristo. Perteneces a Cristo. Él te compró. Él derramó su sangre por ti. Los que son de Cristo han crucificado su carne, mi amado. La enseñanza, la doctrina de la mortificación tiene que ver con la vida de Cristo. Morir implica vivir. Morir implica vida, la vida de Cristo. Vea conmigo lo que dice el pasaje paralelo en Romanos 6, por favor, Romanos 6, versículo 4.
Romanos 6, versículo 4. Dice la palabra de nuestro Señor: por tanto, hemos sido sepultados. ¿Qué es? Muertos. Hemos sido sepultados ¿con quién? Con Él. Hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que, como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una nueva vida. Así también nosotros andemos, porque si morimos con Él, así dice el 5, porque si ya hemos sido unidos con Él en sentencia de muerte, ciertamente lo seremos también en semejanza de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, a fin de que ya no seamos esclavos. Esclavos, no nos acordamos que en el primer capítulo decía que Él nos hizo libres. Ya no tenemos por qué ser esclavos del pecado. Versículo 7, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir, ya que la muerte no tiene dominio sobre Él, porque en cuanto Él murió, Jesucristo, al pecado murió de una vez y para siempre, pero en cuanto vive, vive para Dios. Si eso es en Cristo, dice la palabra en el versículo 11, así también ustedes considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Recuerden, pertenencia. ¿Le perteneces a Cristo? Vas a vivir para Dios. Pero antes vas a morir junto con Cristo para Dios. Versículo 12. Romanos 6:12. Por tanto, por consecuencia, entonces que no reine el pecado en su cuerpo mortal, para que ustedes no lo obedezcan en sus lujurias, ni tampoco presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos entre los muertos, y presenten sus miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no tendrá gobierno, dominio sobre ustedes, pues ustedes ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Pertenencia. Pertenecer, como vimos en nuestro texto, versículo 24, volvamos a nuestro texto, Gálatas 5:24. Ser de Cristo implica y tiene una consecuencia. Crucificas. El ser de Cristo implica que crucificas tu carne, crucificas y matas tus deseos. Los tienes, sí, pero los matas diariamente, porque ya murieron todos tus pecados y tus deseos pecaminosos y carnales ahí en la cruz. Y juntamente con Cristo tú ya vives, porque ahora Él vive en ti. Y Gálatas 2:20 se vuelve una realidad. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que hoy vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa es la vida del creyente. La vida de pertenencia a Cristo. Amados, somos libres. Salimos de cadenas para entrar en cadenas, cadenas de amor, cadenas de luz, cadenas de vida.
salimos de la oscuridad y de las mentiras y del autoengaño y fuimos hechos libres para ir corriendo la carrera con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, porque tenemos alrededor nuestro una gran nube de testigos. Hebreos 12, versículo 1 y 2. Tenemos muchos testigos que están viendo nuestra vida. Y tenemos que dejar atrás el peso del pecado que nos asedia, que va tras nosotros, pero nosotros tenemos que correr la carrera que tenemos por delante con paciencia. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, que también corrió la carrera con paciencia, dice que por el gozo puesto delante de él, Jesucristo tenía los ojos puestos en su Padre y en el fruto que iba a traer. Ese era su gozo, iba a traer a muchos a vida cuando estaban muertos. Por el gozo puesto delante de él, dice Hebreos 12:2, sufrió la vergüenza. Amados, crucificar la carne. Recordemos la crucifixión de nuestro Señor Jesús. ¿Qué es la crucifixión de nuestro Señor Jesús? Fue un acto donde lo desnudan físicamente, donde lo desnudan ignorando su santidad y aplican sobre él el vestido de nuestros pecados. Es un acto de vergüenza, puesto ahí, exhibido, desnudo, en un palo, después de haber sido tratado como un animal. Es un acto de vergüenza. Y sabes, todos se burlaban de él. Sí, y se van a burlar de ti. Si eres un verdadero hijo de Dios, se van a burlar de ti. Eso es lo que implica ser crucificado. Se van a reír que eres un aleluyo. Se van a reír diciendo que eres un hermano, que ya dejaste la religión de tus padres. Se van a burlar de ti. Pero ¿cómo es posible que no te vayas con esa mujer si está mejor que tu mujer, que está bien vieja, guanga y pesa 180 kilos? Y esta jovencita que te está diciendo, y te está diciendo abiertamente que te invita a un café, tú sabes que es otra cosa más que un café. Eso es lo que te dicen tus amigos. Pero qué sonso eres, no te das cuenta. Nadie niega una oferta así. O el trabajo donde te dicen, te pasa por aquí $1,000,000 para que dejes pasar 15 millones a otras personas. No pasa nada, nadie se dará cuenta. Amados, esto es la verdad. Se van a burlar de ti, como se burlaron de él en aquella cruz, porque el crucificar la carne resulta en vergüenza. El crucificar la carne es doloroso. ¿A quién le gusta negar sus deseos? ¿A quién? A nadie. Jesús, ¿ustedes creen que no estaba sufriendo físicamente ahí clavado, sangrando, con sed? Sufrió todo lo que tenía que sufrir. Porque la crucifixión duele. Y te va a doler a ti. Y me va a doler a mí. Y te digo algo más. La crucifixión te mata lentamente. No te mata. Los romanos sabían. Querían hacer sufrir al que estaban castigando. Querían que fuera un proceso lento de muerte. Y es exactamente lo mismo que ocurre en la vida de un verdadero creyente. El matar tu carne va a ser vergüenza y burla. Muchos se lo harán de ti. El estar en la cruz colgado te va a causar un dolor, y ese dolor va a ser lento toda tu vida, y tú vas a decir, bendito dolor, prefiero hacer morir mi carne, porque sé que tengo su espíritu de vida en mí. Lucas 9, versículo 23 dice Jesús hablando a sus discípulos: aquel que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Niégate a ti mismo, toma su cruz y sígueme. Toma tu cruz, mi amado, crucifica tu carne. No importa que se burlen, crucifica tu carne. No importa que duela, crucifica tu carne. No importa que ya no aguantas más. El Espíritu del Dios viviente está en ti. Es lento el proceso, sí, mi amado.
Es hasta que meta nuestro cuerpo en una caja o nuestras cenizas en una urna. O hasta que llegue nuestro Señor. Cualquiera de las dos cosas que ocurra primero. Pero no solamente es vergüenza, dolor y algo muy lento que tiene que suceder en la vida del verdadero creyente, sino que además está asegurada la muerte. La crucifixión aseguraba que el final llegaba, porque llegaba. Y si no se morían, ¿qué hacían? Les rompían los huesos para matarlos. Y te digo algo, mi amado. Si realmente tú perteneces al Señor, discúlpame, pero te lo voy a decir. Vas a crucificar tu carne, tarde o temprano, o el Señor te va a dar tus ayudaditas. ¿Me explico? Está asegurado que vas a morir a la carne y que vas a vivir para Él, porque para eso vino el Hijo de Dios, para salvar lo que se había perdido. No vamos a escaparnos de su amor, mi amado. Jamás. Es Dios, mi amado, es el Todopoderoso. Y Cristo vive y sigue gobernando en este mundo. El segundo aspecto que vimos no solamente es pertenencia, sino el segundo aspecto es vida. Y lo vemos ahí en Gálatas 5:25. Dice, si vivimos por el Espíritu. O sea, si vivimos por el Espíritu, mi amado, para empezar, tú vas a estar crucificando tu carne. Es parte natural. Si vivimos por el Espíritu, si el Espíritu de Cristo ya está en ti, repito, no vas a poder dejar de. Mira lo que dice Romanos 8, versículo 11. Romanos 8, versículo 11 dice así. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, fíjate bien cómo lo dice Pablo. Si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita dentro de ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. ¿Te fijas? Si realmente el Espíritu de Cristo vive en ti, el que resucitó a Jesucristo de los muertos también vivificará tu vida. Entonces, la santificación implica muerte, mortificación del pecado, pero también implica vida, la vida de Cristo. Y vean lo que dice el versículo 12. Así que, hermanos, somos deudores no a la carne para vivir conforme a la carne, porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. Pero si por medio del Espíritu que habita en ti, haces morir las obras de la carne, vivirán. Si tenemos el Espíritu de Cristo que levantó a Jesús de los muertos, es el Espíritu mismo el que nos hace ir diariamente a crucificar nuestros deseos, crucificar nuestras pasiones, crucificar todo aquello que nuestra carne mortal, humana, terrenal, pecaminosa, engañosa y en enemistad con Dios quiere. La vamos a crucificar. Si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, vivirá. ¿Qué está diciendo? Está diciendo eso, que estamos crucificando nuestra carne. ¿Por qué? Versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. ¿Te fijas? Entonces, una cosa es por el Espíritu estar vivo, pero una persona que por el Espíritu tiene vida, por consecuencia, también es guiado por el Espíritu. Es una secuencia
perteneces a Cristo, crucificas la carne. Si tú crucificas tu carne, ¿es por qué? Es porque tienes el Espíritu. Y si tienes el Espíritu, es lo que estamos viendo ahorita en el siguiente versículo, en el 25, Gálatas 5:25. Si tienes el Espíritu, vas a ser guiado, vas a andar, vas a seguir los deseos del Espíritu. Versículo 15. Pues ustedes no han recibido un espíritu, estamos en Romanos 8:15, ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de ¿qué? Adopción. Fuimos adoptados, mi amado, adoptados como hijos de Dios. Y por medio de ese espíritu que habita en nosotros podemos clamar, Abba, Padre, papito. Papito, Él es nuestro Padre y solo por el Espíritu podemos llamarlo Padre. Versículo 16, el Espíritu mismo da testimonio. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Si es que padecemos con Él para ser glorificados con Él. Tienes que padecer, tienes que crucificar la carne, tienes que hacerlo. Y solo si tienes el Espíritu Santo. ¿Y si no lo tienes? Si el Espíritu de Dios está atravesando tu conciencia como esa espada, si el Espíritu Santo te está haciendo ver que estás bajo el juicio y bajo la ira venidera, ¿es para aplastarte? No, mi amado, es por amor. Por amor. El Señor, dice la palabra, 2 Corintios 5:17, aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y en el 21 que dice, como si Dios rogara por medio de nosotros. Arrepiéntete, vuélvete a Dios en fe por medio de Jesucristo. Recibe el perdón de tus pecados. Corre a la obra de la cruz. Cristo murió, Cristo resucitó. Y Cristo es aquel que te está llamando y diciendo, todo ha sido consumado. Consumado es. Esas son sus últimas palabras en la cruz. ¿Tú estabas incluido en esas palabras? Mi amado, el Espíritu Santo te está redarguyendo de tu pecado, de la justicia pura y santa de Dios y del juicio venidero. De eso me convenció a mí el 2 de noviembre del 91. ¿Te convence apenas hoy? No te preocupes, mi amado, mientras no llegue el fin de tus días. Gózate de que ha llegado la salvación a tu vida. Ven en arrepentimiento, corre y huye de la ira venidera. Y si eres un hijo de Dios y no has estado viviendo realmente crucificando tu carne, si has estado viviendo como tu antigua manera de vivir, buscando simplemente los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vana gloria de la vida, ten cuidado, mi amado, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Está en Hebreos 12, no lo dice el doctor Perales, lo dice Dios. Y precisamente, ¿qué pasa con una persona que le cambian el corazón? Cuando a una persona le hacen un trasplante de corazón, ¿puede seguir su vida totalmente igual? Cuando a una persona le cambian y le hacen un trasplante de corazón, ¿puede seguir como si nada? ¿Realmente como si nada? Mi amado, no. Tiene que tener un cuidado del especialista. Tiene que tener un cuidado cercano. Tiene que seguir adelante las instrucciones del médico que le puso el corazón nuevo. Mi madre tiene 85, cumple 86, si Dios permite, este diciembre. Ella tiene 86 y hace unos años le pusieron un marcapaso. Ella tiene que ir cada 2 años a que le revisen la pila del aparato. Ella puede hacer una vida casi normal, 3 veces va y hace ejercicio,
nada. Ella come bien, ella anda haciendo su vida como si nada, pero tiene que estar con un cuidado. Cuidado, ¿sabes qué, mi amado? Es exactamente lo que sucede con los hijos de Dios. Necesitamos un cuidado. Necesitamos esto, que el Señor nos hable en familia, nos haga ver realmente qué es lo que ocurre en un verdadero hijo de Dios, y entonces solo el Señor es el que va a estar ayudándonos en nuestra debilidad. Necesitamos este tipo de reuniones donde nos animamos, donde tú me pasas tus cargas, yo te paso mis cargas y oramos unos por otros, porque estamos exponiéndonos ante su gloria. Cuando la palabra de Dios habla, estamos expuestos ante su gloria. Y vean entonces, si ya vimos lo que es la pertenencia a Cristo, la vida por su Espíritu, ahora veamos lo que es la verdadera gloria en nuestro texto, en el versículo 26. No nos hagamos vanagloriosos, no nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. No nos hagamos vanagloriosos. Dime de qué te puedes gloriar. Dime qué hiciste que no lo hizo el Señor, como para que tú te andes gloriando y presumiendo de eso. Nada, mi amado. La salvación, toda ella depende de Dios, por medio de Cristo, su Espíritu Santo, la palabra de poder del Evangelio, llegando a tu vida y trastornando totalmente tus pensamientos y todo tu ser, y cambiándolo y haciéndolo nuevo. Y estás resucitando a una nueva vida. ¿De qué te vas a vanagloriar? ¿De qué? Ve conmigo este texto en Romanos 2, versículo 28, por favor. Romanos 2, versículo 28, dice el Señor en su palabra: dice, no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa de la carne. Versículo 29, sino que es judío el que lo es interiormente. ¿Y la circuncisión es de qué? Del corazón engañoso y perverso. ¿Y quién hace la circuncisión? El Espíritu. No es la letra, sino el Espíritu, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino procede de Dios. Es judío aquel que lo es interiormente, y ese hombre que es judío verdadero interiormente va a recibir no alabanza de los hombres, sino alabanza de Dios. Segunda de Corintios 10, continúa por favor ahí conmigo. Segunda de Corintios 10, dice la Escritura, versículo 17. Segunda de Corintios 10, 17. El que se gloría, que se gloríe en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien el Señor alaba. ¿Quieres gloriarte en algo? No te gloríes en que tienes un título profesional, no te gloríes en que tienes dinero, no te gloríes en que tienes una familia linda, no te gloríes que estás en las mejores condiciones, porque todo te ha sido dado por gracia. Mejor gloríate en el Señor y deja que el Señor te alabe y deja que el Señor te reconozca. Eso es lo que está diciendo nuestro texto, Gálatas 6. Seguimos en nuestro libro Gálatas y dice el versículo 14 del capítulo 6, Gálatas 6, 14. Jamás acontezca, dice el apóstol Pablo, jamás acontezca que yo me gloríe en otra cosa que no sea en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Por esa cruz el mundo ha sido crucificado para mí y yo he sido crucificado para el mundo. Jamás acontezca que yo me gloríe, jamás. Y lo que estamos viendo en nuestro texto ahí en el 5:26 dice, no nos hagamos vanagloriosos,
Si tú empiezas a decir que has leído todos los libros de teología, si tú empiezas a decir que ya te llaman a iglesias a predicar, si tú empiezas a decir que eres el que da más dinero en la congregación de los santos para buenas obras, si tú estás nada más levantándote, no es del Espíritu, mi amado, es de tu misma carne y es del infierno. Porque estás queriendo robar la gloria del Señor. No eres tú, no soy yo. Es la gracia que hemos recibido. Y en eso sí podemos gloriarnos, que somos pecadores, salvos por gracia. Sí. Y termino con este texto. 2 Corintios 3, versículos 17 y 18. 2 Corintios 3, 17 dice: ahora bien, el Señor Jesús es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Cristo Jesús, donde está el Espíritu de Cristo, hay libertad. No, tú estás yendo a una iglesia legalista. Mira nada más cómo te tiene el pastor todo espantado. Mira nada más, mi amado, déjalos que se burlen. Gózate de que estás muerto cada día para ti y vivo cada día en Cristo. Gózate de que la vida verdadera y eterna está en ti, y todo lo que vives lo vives en la fe del Hijo de Dios. Gózate de saber que tienes una firme esperanza y que no la vas a cambiar por nada ni por nadie. Gózate que estás en medio de la congregación de los santos y que somos un mismo cuerpo, un edificio que el Señor está edificando. Y ve lo que dice ahí, versículo 18, 2 Corintios 3, 18, donde hay el Espíritu, donde está el Espíritu de Cristo, ahí hay libertad, libertad. Versículo 18, pero nosotros todos, con el rostro descubierto, no escondemos que somos pecadores, no escondemos que somos carne todavía, no escondemos que nuestra lucha va a ser siempre nuestra muerte gradual, pero vamos a morir totalmente a nuestros deseos al final de todo, porque el Señor lo ha prometido así, para vivir para Él y resucitar en el día postrero. Nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria, en gloria como por el Señor, el Espíritu. Mi amado, eso es lo que hacemos. ¿De qué vamos a vanagloriarnos? ¿Para qué provocarnos a envidias unos a otros? Mi amado, es mejor que veamos toda la gloria del Señor en su palabra, que donde el Espíritu de Dios aplique su palabra a cada uno de nuestros pensamientos y cada uno de nosotros, sus hijos, y que siga formando en nosotros la imagen de Cristo. Esa es la vida en el Espíritu, mi amado. La vida en el Espíritu no es soltar lenguas, la vida en el Espíritu no es hacer milagros, la vida en el Espíritu no es tener un rechinadero de dientes y un levantamiento de vellos en el brazo con emociones. La vida en el Espíritu es profundamente centrada en Cristo, por el Espíritu de Cristo, para gloria de Dios Padre. Y es por medio de su palabra que su gloria nos es mostrada. Y es su Espíritu Santo, el Espíritu de vida. Y no es para condenación, es simplemente para vida, gozo y paz en Cristo Jesús. Que el Señor aplique esto a nosotros para que podamos andar y seguir andando este valle de aflicción de la carne, haciendo morir lo terrenal en nosotros por su Espíritu que nos trae verdadera libertad. Vamos a orar. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias porque podemos decir, pertenezco a Cristo. Gracias que la vida es de tu Espíritu. Gracias que esa es nuestra gloria. Nos gloriamos en la cruz y en la obra de Cristo. Ayúdanos a reflexionar esto. Ayúdanos a que nuestro corazón se vuelva en agradecimiento y en gozo, o en arrepentimiento porque hemos menospreciado tan grande tesoro que es la vida de tu Espíritu Santo en nosotros y hemos seguido los deseos de la carne.
Por favor, concédenos un genuino arrepentimiento. O si no estás vivo todavía, ven a Cristo para vida y muerte de tu anterior manera de vivir. Reflexiona un momento, mi amigo, mi hermano, y respóndele al Señor y a su palabra. En el nombre de Jesús, tómate un tiempo con Él, por favor.